والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados y buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados. Testifico que Muhammad es el mensajero, es el siervo y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, teman a su Señor, aquel que los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su pareja, su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra verdadera, correcta, y Allah les arregla y rectifica sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedezca a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah, la palabra de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, es una bid'ah. Cada bid'ah es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum. Regresamos a las clases de la serie de clases de Aqidah. Estudiamos el libro At-Tawdih wal-Bayan li Shajarat al-Iman, la explicación y la aclaración del árbol del imán, escrito por el gran sabio al-Imam al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. La vez pasada, ya Juan, si se recuerdan, estamos en el parte del libro donde estamos hablando donde menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah aquellas cosas que o aquellas cosas cuales aumentan al imán o fortaleza el imán, la fe. Y hemos llegado a la siguiente cosa que menciona el Sheikh
lo que aumenta el imán y fortalece el imán. Dice el Sheikh, al-ihsan ila al-khalq bil-qawl wal-fi'l wal-mal wal-jah wa anwa' al-manafi huwa min al-iman. Yani que el Sheikh menciona y empieza y dice la otra cosa que aumenta imán y fortalece el imán, pues es hacer las buenas acciones a la creación, hacer el ihsan. Hacer el ihsan, como mencionamos, el ihsan es hacer buenas obras para los demás. Entonces, hacer el ihsan o algo bueno a la gente o a la creación, bil qawl wal fi'l, en dicho y en acción, wal mal wal jah, y también en ayudar, en apoyar con dinero o riqueza, y también en respeto o honor. Y todo esto, dice el Sheikh, es de las diferentes maneras beneficiosas que aumenta la fe o al imán de la persona. Y todo esto es de imán. El Sheikh menciona y dice que claro que la recompensa depende en la obra, depende en el tipo de la obra. Entonces, cuando la persona, dice el Sheikh, hace esfuerzo para hacer buenas acciones, buenas obras para los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, en hacerles algo bueno, ayudarles o apoyarles en algo, pues esto, inshallah, en regreso es una de las formas que esa misma persona va a recibir la ayuda y el apoyo y algo bueno de Allah subhanahu wa ta'ala. Por el ihsan que él hace, Allah subhanahu wa ta'ala le hace ihsan a él. Y pues dice el Sheikh, y de las mejores o la mejor recompensa que le regresa a Allah subhanahu wa ta'ala de ihsan al siervo es cuando fortalece para él el imán para él, o le da ese interés y ganas para hacer las buenas obras. Allah subhanahu wa ta'ala lo guía a eso, igualmente lo acerca a él subhanahu wa ta'ala, y pues le ayuda a tener ikhlas, le ayuda a tener sinceridad en sus acciones para él subhanahu wa ta'ala. Entonces son las frutas de hacer el bien para los demás, para la creación. Eso es ihsan. Cuando la persona hace ihsan para la creación, con una intención buena, pura para Allah subhanahu wa ta'ala, pues Allah subhanahu wa ta'ala le recompensa con estas cosas y estas frutas del ihsan. Y dice el Sheikh aquí, eso es una manera de cumplir con la sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala y para los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer el ihsan, que también es algo dice el Sheikh aquí, fa inna ad-dina nasiha. Así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam 3 veces en el hadith, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Lo dijo 3 veces, que la religión, el din, es nasiha. Nasiha aquí se entiende en 2 diferentes maneras, depende a qué palabra o qué contexto se habla. Ad-dinu nasiha quiere decir yani, consejo o sinceridad. An-nush en árabe quiere decir sinceridad o quiere decir consejo. O sea, dar consejo sinceramente. Entonces, el din es consejo y es sinceridad. Es sinceridad. Es sinceridad para Allah y para la creación. Para los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ser sincero y querer lo bueno. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo 3 veces ad-dinu nasiha, le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿para quién, oh mensajero de Allah? Y dijo, lillah, primeramente para Allah, y para su libro, y para su profeta. Y también pues para los líderes de los musulmanes.
los a'immat al-muslimin. A'immat al-muslimin son los líderes, o sea que se tiene que dar sinceridad a ellos en obedecerlos, obedecer la ley del pueblo. Igualmente, wa'amatihim, yani para la gente general bajo de esa autoridad. También hay que tener sinceridad para ellos, hacerles algo bueno para ellos, tener sinceridad en nuestro tratamiento y cómo los tratamos y cómo convivimos con ellos. No. Entonces, el Sheikh menciona que ad-dinu nasiha. Y dice el Sheikh quien Allah subhanahu wa ta'ala le da ese éxito de hacer ihsan en la ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala, también tener ihsan para Allah, es decir, si se recuerdan el otro significado de ihsan es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala o perfeccionar la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, adorarlo como que el siervo está viendo a su Señor, pero por seguro él sabe que él no ve a su Señor, entonces adora a su Señor teniendo certeza que su Señor lo ve a él. Así que eso es perfeccionar la ibadah, la adoración. Entonces el Sheikh dice quien Allah le da ese éxito de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, así hacer ihsan igualmente a la creación, las buenas acciones, pues entonces la persona ha cumplido y completado el nasiha o el nush, la sinceridad para Allah y su creación. Y por eso igual dice el Sheikh aquí que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith sahih: la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Reportado el Bukhari y Muslim, hadith sahih, donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ninguno de ustedes cree verdaderamente hasta que él ama para su hermano lo que él ama para él mismo, lo que él ama para sí mismo. Así que eso es de imán. Amar para su hermano es de imán. Querer hacer bien para su hermano o que le llegue el bien a su hermano es de imán. Juan, es de imán. Y vemos que el Sheikh cuando menciona an-nasiha o sinceridad y consejo, sabemos que el mejor tipo de consejo y sinceridad o consejo que se puede dar a los siervos o la creación es el consejo de aqidah, de ibadah, wa akhlaq, o al manhaj, de que se da consejo en tener el credo correcto, el aqidah sahihah, y también estar sobre el ibadah as-salima, tener esa adoración correcta que se hace correctamente adorando a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y dando el consejo también de al-ikhlaq, al-fadil, yani al-fadila, que tener esa ikhlaq al-fadil, es decir, el carácter noble, wal-manhaj as-sahih, yani la metodología correcta sobre el din de Allah subhanahu wa ta'ala, en la práctica del din. Todo esto el creyente quiere eso para él mismo y aconseja a sus hermanos del din con esto. Y es el mejor consejo que el creyente puede dar para sí mismo y para sus hermanos y la creación igual. Sigue el Sheikh aquí con la siguiente cosa que aumenta o que va a mencionar que aumenta el imán. El Sheikh menciona y dice la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Mu'minun. Surat al-Mu'minun es la sura de los creyentes, ya Juan. La sura de los creyentes, Surat al-Mu'minun, que es la sura número 23, si quieren buscarlo. En las primeras, digamos, 10 o 11 ayat, Allah subhanahu wa ta'ala da una descripción de los creyentes, aquellos que posean al imán.
y menciona acciones de aquellos que posean al imán. Allah subhanahu wa ta'ala empieza y dice: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Han sido exitosos los creyentes. Naam. وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Aquellos que en su salah, en su oración, están concentrados y presentes y se humillan en el salah, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ لَغْوِ مُعْرِضُونَ. Y aquellos que cuando oyen, escuchan lo ilícito, se apartan, se alejan de eso. Naam. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِ فَاعِلُونَ. Y aquellos que entregan el zakah. Aquellos que entregan el zakah o pagan el zakah. وَالَّذِينَ هُمْ فِي فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Y aquellos que cuidan, protejan, preservan sus partes íntimas. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين. Excepto aquellos que, o sea, aquellos que, como la aya antes dice, aquellos que cuidan y protejan y preservan sus partes íntimas, excepto de sus esposas y de aquellas que posean, es decir, las esclavas, lo que las manos derechas posean. Si es así, entonces no son culpables. Nam. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ. Nam. Y si es algo más que eso, es decir, si es algo más que las esposas o las esclavas, pues entonces quien hace eso, pues son los que transgresan los límites. Naam, los adun. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Naam, aquellos que con sus compromisos o con sus confianzas o con sus acuerdos, pues rompen esos acuerdos o no cumplen con esos compromisos. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Aquellos que cuidan sus oraciones y cumplen con las oraciones. أُولَٰئِكَ هُمَ الْوَارِثُونَ. Ellos son los herederos o los herederos, lo que heredan el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice: الَّذِينَ يُوَارِثُونَ فِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Aquellos, dice Allah subhanahu wa ta'ala, ellos son los herederos que heredan el Firdaus. Firdaus es un nombre del cielo más alto de la Jannah, al Firdaus el Jannah, donde estarán ahí para siempre, van a estar allí para eternidad. Naam. Entonces el Sheikh dice después de mencionar estos ayat, el Sheikh menciona aquí, en estos son la descripción y los atributos o dice aquí 8. De cada una de estas descripciones o características son de las frutas de imán, y es de imán. Naam, y lo que fortalece el imán. Dice el Sheikh así como dice: كما أنها من صفات الإيمان والداخلة في تفسير كما تقدم. Naam, y es así, son de las sifat el imán, las características o descripciones de al imán. Naam. Y eso es algo que se menciona, dice el Sheikh, en el tafsir de esta aya, que cada una de esas cosas que Allah subhanahu wa ta'ala menciona es una característica de la gente de imán. Entonces cada una de esas cosas es de imán y fortalece el imán y aumenta el imán. Naam. Y dice el Sheikh aquí, por ejemplo, la gente que tiene el khashya en salah, o tiene fahudur el qalb fi salah, tener presente su corazón en la oración.
el que hace la oración y lucha con él mismo para estar presente, concentrado y tener su corazón presente y estar bien concentrado en lo que dice y lo que hace y lo que lee y lo que menciona de dhikr o de dua en el salah, igualmente en las acciones como en el qiyam o cuando se sienta o cuando hace ruku o cuando hace el sujud y todo esto, pues todas estas acciones y todo lo que hace concentrado haciendo eso, pues es una acción de imán y aumenta el imán. Por ser que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en Surat al-Mu'minun, en la sura de los creyentes, mencionó, una de las primeras cosas que mencionó es de aquellos que están concentrados en su salah. Entonces la persona que está bien concentrado en su salah, sabiendo bien lo que está haciendo y diciendo en todas sus posturas y acciones, pues entonces es una acción de imán y le ayuda a aumentar en imán. Y así vemos también que hemos mencionado, dice el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, hemos mencionado antes en el libro donde mencionamos que Allah subhanahu wa ta'ala también en una aya nombró al salah imán, por ser que el salah es imán, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Y por cierto, Allah no va a perder para ustedes su imán, es decir, su salah. Aquí el significado de esta aya, Allah está hablando del salah. Si se recuerdan la historia de esta aya, ¿cuál es la razón de esta aya? De aquellos que murieron antes de que la dirección del salah, la qibla, cambió de el Quds a Mecca, pues entonces esa gente que murió antes de que la dirección se cambió a Mecca, pues Allah está hablando de ellos, que las oraciones que ellos hicieron antes, Allah nunca las va a perder. Es decir, que están bien contadas con Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala también dice وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. De que أَقِيمُوا الصَّلَاةَ yani establecen el salah. Por cierto, el salah impide la inmoralidad, ¿cómo se dice? Las acciones de malas. Pero fahshat no es solo una acción o una obra mala, es algo cercado a lo que no solo lo que no es moral, pero es algo cercado a las acciones pervertidas, como zina o como hacer cosas que son ilícitas sexualmente, cosas así. Y eso es el fahsha. Y el munkar es todo lo que es ilícito, el munkar, las obras malas. Entonces el salah, la persona que está bien concentrada en el salah y cumple con el salah, haciendo su salah bien y no falta el salah, pues eso impide que la persona cae en esas acciones de fahsha, esas acciones así muy malas, ilícitas, conectado a eso como ¿cómo se dice? Así de esas acciones pervertidas, sexuales, cosas así que son ilícitas, como fornicación o cosas así que no es permitido. Igualmente el munkar impide el munkar, las obras malas. Y dice, sigue Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Y recordar Allah subhanahu wa ta'ala, el dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala es más grande. Entonces dice el Sheikh aquí, فَهِيَ أَكْبَرْ نَاحٍ عَنْ كُلِّ فَحْشَاءٍ وَمُنْكَرٍ وَيُنَافِي الْإِيمَانِ. Y todo lo que es del fahsha y del munkar, el dhikr de Allah y el salah, aquí, es lo que impide más, o dice el Sheikh, es lo que el impedimento más grande
para hacer estas acciones es el salah. Cuando la persona hace el salah y cumple con el salah y está concentrado, o la persona está concentrada en el salah, pues eso es uno de los más grandes impedimentos de esas acciones malas. Naam. Es decir, establecer el salah. كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان. Naam. El Sheikh menciona y dice, y así como el salah o hacer estas, cumplir con el salah y el recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, esto alimenta el imán, es decir, aumenta el imán y fortalece el imán. Y el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, wali dhikrullahu akbar, sabemos que el recuerdo de Allah es más grande. Recordar a Allah subhanahu wa ta'ala siempre, hacer dhikr de Allah, ese es uno de los más grandes impedimentos en caer en estas acciones malas. Otra de las cosas que se menciona, dice el Sheikh en esta aya o en esta surah, es el zakah, entregar el zakah. Y esto fortalece el imán también y aumenta el imán. Y es algo obligatorio, dice el Sheikh. El zakah que se da, que es obligatorio, la caridad que es obligatoria, igualmente la caridad que no es obligatoria, dice el Sheikh, que es también de imán y aumenta el imán. Así como como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith sahih, as-sadaqatu burhan. As-sadaqatu al-burhan. As-sadaqatu burhan quiere decir la caridad es evidencia. Es evidencia. ¿Qué quiere decir este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam? Dar caridad es evidencia de la sinceridad del imán. Dar caridad, porque la persona no va a dar su riqueza si no cree que esto es algo bueno. Entonces, especialmente si es algo que él aprendió que es parte de la religión o es una virtud de la religión, pues entonces dar el zakat o sadaqa es algo que es prueba o evidencia de su imán. Y dice el Sheikh aquí igual que otra cosa que se menciona en la surah, dice wal-i'rad an al-lagwi, yani apartarse o alejarse de oír o escuchar todo lo que es ilícito. Entonces cada discurso o cada cosa que oye que no tiene beneficio o no es bueno, y también igual dice el Sheikh, y también cada acción que no es buena, pues entonces es de lo que se llama el lagwi, esas acciones malas que son ilícitas, que se escuchan o se hacen, la persona escucha algo, un discurso ilícito o algo que hace que es ilícito. El discurso ilícito, por ejemplo, el mentir, esas, por ejemplo, Colombia, o sea, mentiras o chismes o ¿cómo se dice? Hablar de las espaldas de la persona, que puede ser que tu hermano o hermana no le gusta que hables eso de él o de ella. Todo eso es hablar de algo ilícito. Hablar de algo y escuchar algo ilícito. Entonces, dice el Sheikh aquí, wa kullu fi'l la fi'lihi. También cada acción que no tiene, que está mal y no tiene beneficio o es malo, pues también es ilícito. Bal yaquluna al khair wa yaf'aluna. Yani, pero más bien deben de decir lo bueno y hacer lo bueno. Wa yatrakuna ash-shar, yani qawlan wa fi'lan, y abandonar todo lo malo, sea en dicho o acción. La shakka annahu min al-iman, y no hay ninguna duda que es de imán hacer eso, y aumenta yazdad bihi al-iman, y aumenta el imán, y se ve las frutas del imán
a la persona que abandona escuchar lo ilícito y abandona hacer las acciones ilícitas. Naam. Sigue el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala, y dice, y por eso los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, que cuando hacían algo o cuando sentían que hicieron algo mal o escucharon algo mal o sentían algo de negligencia o que no se sentían bien, pues se decían uno al otro, ijlis bina nu'min sa'a, siéntate con nosotros, vamos a aumentar en imán por una hora o por un tiempo, vamos a aumentar en imán. Y el Sheikh dice, y entonces empezaban, por ejemplo, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, sea en leer el Corán o hacer dhikr, o por ejemplo aprender algo del conocimiento del Islam, o hacer algo que les va a ayudar a aumentar en el imán, o que va a fortalecer el imán. Naam. El Sheikh sigue, dice también también apartarse de todo lo que es inmoral, especialmente por ejemplo el zina. El zina es la fornicación, por ejemplo. No hay ninguna duda de que esto es una de las más grandes señas de imán, que la persona se aparta y rechaza estas acciones ilícitas, inmorales, como zina, fornicación o cualquier acción ilícita así como pervertida, ilícita acción que se hace. El creyente, cuando lo ve, aunque lo desea, se aleja o se aparta o no lo hace, pues entonces esto es algo, dice el Sheikh aquí, la reiba anna hada min akbar alamat al iman, y eso sin duda es una de las grandes señas que hay imán en esta persona. Y dice el Sheikh, es el creyente pues tema caer en esto, él tiene ese miedo de estar enfrente de su Señor, y entonces se imagina de ese momento que va a estar enfrente de su Señor, y él prohíbe para él mismo estas acciones, prohíbe para él mismo estas pasiones y deseos que puede ser que lo lleva a hacer lo ilícito. Y pues esto es una seña de imán, dice el Sheikh, y esto es algo que sin duda es algo que fortalece el imán, aumenta el imán y hace el creyente fuerte. Entonces tenemos que entender, ya Juan barakallahu fikum, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en el hadith, al-ilmu bita'allum wal-hilmu bitahallum. Lo mencionamos varias veces y lo escuchamos muchísimo de nuestros sabios, porque es un principio muy claro en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, que la persona se hace fuerte y aumenta en las cosas cuando lo hace mucho y se acostumbra a hacerlo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al-ilmu bita'allum, el conocimiento solo llega con aprender y buscar y aprender y leer, aprender y logra el conocimiento. Igualmente, la paciencia y el buen carácter se logra ¿cómo? Con practicarlo. Lo practica hasta que ya es parte de él. Hasta que ya el conocimiento es parte de él, por ser que lee, aprende. Y también el hilm, el buen comportamiento y la paciencia es parte de él, por ser que lo sigue, lo hace y lo practica y lo hace,
hasta que ya es parte de él. Entonces, eso es igual aquí. El imán, ¿cómo aumentamos en imán, ya Juan? Haciendo acciones de imán. Haciendo acciones de imán. Hay mucha gente que se queja y dice, quisiera ser un buen musulmán, quisiera ser un practicante, quisiera temer a Allah, quisiera ser mejor. Todos nosotros, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, podemos hacer mejores, inshallah, en solo practicar más. Tenemos que hacer más acciones de imán. Tenemos que aprender más. Tenemos que practicar más. Y seguir haciéndolo, hasta que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé ese éxito de que es parte de nuestro carácter y comportamiento. Y eso es algo muy importante, Juan, de poner eso en práctica. El Sheikh sigue, dice también, pues, de las cosas que se mencionó en las características y los atributos del creyente en esa sura, la sura de los creyentes, de que la persona cumple con sus acuerdos y pactos y compromisos, que la persona guarda su palabra. Y eso es una seña de imán, igual. Y esa acción en hacerlo es imán. Y es algo que si la persona lo practica, aumenta su imán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la imana liman la amanata lah. Subhanallah, eso es algo fuerte. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay imán, no hay fe para aquel que no guarda al imana. Al amana es decir, esa confianza, ese acuerdo, ese pacto, ese compromiso. Quien no lo guarda y no cumple con ello, la imán la. Yani no hay imán para él. No hay imán para aquel que no cumple con su compromiso, no cumple con su palabra, no cumple con su acuerdo. Pues esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay imán para él. Subhanallah. Eso no quiere decir que es incrédulo, eso quiere decir que no hay fe verdadera, no hay fe verdadera ahí, no hay fe fuerte ahí con esa persona que no teme a Allah subhanahu wa ta'ala en cumplir con su palabra o sus acuerdos o sus pactos o sus contratos. El Sheikh sigue, rahimahullah, dice, quien quiere saber el imán y el din de una persona, pues que vea cómo es que cumple con sus compromisos. Cómo es que cumple con esos acuerdos de dinero, por ejemplo, o de negocio, o cómo cumple con su palabra, o cómo cumple con los derechos de los demás. Yani, se va a ver bien el imán y el din de la persona cuando vemos en estos asuntos de él. Porque todos estos asuntos son de imán. Y si no cumple con su palabra, y no cumple con sus acuerdos, no cumple con sus compromisos, pues entonces es porque su imán está baja. Su imán está baja. Dice el Sheikh así que se debe de ver, esta persona cumple bien con sus acuerdos y contratos y pactos y su palabra y los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y los derechos de los siervos de Allah. Y de eso vamos a ver, dice el Sheikh, فَإِنَّ كَانَ كَذَلِكَ, si es que sí cumple, pues entonces dice el Sheikh, فَهُوَ صَاحِبْ دِينْ وَإِيمَانٍ, él es una persona de din, de religión y de imán. Pero si no es así, pues entonces pues ha llegado corto, es decir, no ha cumplido con su din y no ha cumplido con su imán, acorde de lo tanto que no ha hecho de lo que es obligatorio sobre él. Subhanallah. La siguiente cosa, dice el Sheikh, que se menciona aquí en esta área de las acciones y características de los creyentes, es guardar las oraciones. Guardar las oraciones, es decir, cumplir con las oraciones. Dice el Sheikh, en sus tiempos,
o sea, cumplir con la oración en sus límites, en sus derechos, en sus tiempos. Dice el Sheikh, لأن المحافظ على ذلك بمنزل, يعني por ser que el que cumple y guarda las oraciones, pues es como la persona que guarda el agua de imán, perdón, el salah está en el lugar como el agua que se usa para ese jardín de imán. Si se recuerdan, el árbol de fe necesita agua, necesita esa alimentación para que aumenta y crece y se ponga fuerte y sea sea fuerte y tiene frutas y todo eso, pues se necesita algo que se le da al árbol como agua, y el salah es como eso, dice el Sheikh. El salah fortalece ese árbol de fe. El salah es lo que aumenta la belleza de ese árbol. El salah es el que aumenta la salud buena de ese árbol. El salah es el que hace crecer las frutas deliciosas de ese árbol. El salah es lo que aumenta todo lo bueno de ese árbol. Por ser que el salah es imán. Naam. Subhanallah. Y dice el Sheikh también, esa alimentación que se da al árbol de fe no solo es el salah, pero son todas las acciones y actos de adoración de día y noche que se hace en las obediencias a Allah y su mensajero, e igualmente los actos de adoración que se hace para Allah subhanahu wa ta'ala. Todo eso aumenta el imán y aumenta y fortalece el árbol de imán. Now, y en eso dice el Sheikh, no solo es para tener el árbol de fe, el árbol del imán fuerte y sano y bello, no solo aumentar la alimentación buena, pero es alejarse de toda la alimentación mala que daña y que también envenena el árbol, que mata el árbol. Todo lo que es malo para el árbol, la persona debe de alejarse de eso. Entonces todo lo que daña el imán y mata el imán y disminuye el imán, pues se debe de alejar de eso. Todo lo que es, dice el Sheikh, al muharramat qawlan wa fi'lan, todo lo que es ilícito de los dichos y de las acciones y obras. No. Y dice el Sheikh aquí terminando esto, dice el Sheikh, famata tammat hadihi al-umur هي هذا البستان وزعها وأخرج الثمار المتنوعة. نعم. Y cada que la persona completa y cumple con estos asuntos, pues este árbol o este jardín, aquí menciona el jardín, que claro, en los jardines pues hay muchos árboles, pero digo, dice el Sheikh, este jardín se pone más bella y sale más flores y sale más frutas, dice el Sheikh, sale más frutas de diferentes tipos y de flores y bellezas de diferentes tipos igual. Entonces aquí el Sheikh termina explicando de este último asunto que aumenta el imán, y esas son las características que se mencionan en Surat al-Mu'minun, la sura de los creyentes, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona varias cosas ahí, y con eso ya, Juan, barakallahu fikum, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí porque sí falta un poco más para terminar esta segunda parte del libro, pero será mucho para vamos a durar mucho, nos vamos a pasar la hora
para terminarlo. Así que vamos a parar aquí. Y voy a mencionar algo que es muy importante, que alguien en la clase pasada, de la semana pasada, me mencionó, o me escribió una pregunta sobre el tema de ihsan. Y como lo hemos mencionado en esta clase y la última clase también, pues el concepto de ihsan lo quiero explicar otra vez, nomás muy pronto. O muy rápido, inshallah, y mencionar algo que es muy importante. Primeramente, el ihsan, vamos a repetir. El ihsan, primeramente, es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó cuando el ángel Jibril le preguntó: ¿y qué es ihsan? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo ves. Y por seguro que no lo ves, pues tener la certeza que Él te ve. Entonces, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y perfeccionar la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala con esa certeza que Él te ve. Pero haces la adoración y ese acto de adoración tan perfecto y tan bien, es como si Él te está viendo. Lo haces tan bien como si Él te estuviera viendo. Pero tienes esa certeza lo haces tan bien como si tú lo estás viendo. Pero tienes esa certeza que Él te ve y por eso estás concentrado y todo tu corazón está en esa adoración. Eso es perfeccionar la adoración para Allah, es el ihsan, ese es el primero. Entonces, perfeccionar la adoración para Allah, ese es el primer significado de ihsan. Y también el ihsan es hacer el bien para la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer ihsan, sea para los seres humanos o para los animales o para la creación, los árboles, la tierra, todo. O sea, hacer el bien para la creación de Allah es ihsan también. ¿Vale? Entonces, ihsan tiene dos partes. El ihsan que se hace para Allah y el ihsan que se hace para la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Vale? Entonces, pero todo tiene que ver con hacer algo de bien. Solo que el ihsan que se hace para Allah es adoración a Allah. Y el ihsan que se hace para la creación no es adoración a la creación. Y esto es algo muy importante entenderlo, porque esa secta desviada de la sufía, de los sufis, ellos usan este concepto de ihsan para decir, cuando ellos suplican a sus sheikhs y adoran a sus sheikhs y hacen actos de adoración como sacrificar animales para sus sheikhs o hacer tawaf alrededor de las tumbas de su sheikh o sentarse en la tumba de su sheikh y suplicar a su sheikh, ellos dicen que eso es ihsan para ellos. Y eso no es ihsan en el credo y la creencia del Islam. Eso no es ihsan. Porque ihsan en actos de adoración es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ningún acto de adoración puede ser dirigido a nadie excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esa ihsan que ellos hacen en hacer actos de adoración para esa gente, los sabios de ellos, eso es algo de shirk, eso es ilícito, y eso es incredulidad, es politeísmo, y no es permitido, y eso saca a la persona del din al Islam. Entonces, eso no es ihsan, eso no es ihsan, eso es isa, es hacer mal. Ihsan es hacer bien, ihsan es hacer bien, isa es hacer el mal. El mal. Entonces, eso no es ihsan lo que los sufis hacen a sus sheikhs. Eso no es ihsan. Eso es isa. Eso es el mal, hacer mal. Así que queremos aclarar esto
porque se oye mucho en la lengua de ellos o en los discursos de ellos que dicen ihsan y la sheikh ihsan, ihsan ilayhim, ihsan, ihsan, y eso no es de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es de la legislación del Islam. Es ilícito dirigir cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que eso no es ihsan, ya ikhwan, barakallahu fikum. Los sufis, ya ikhwan, barakallahu fikum, tienen mucha innovación y mucha bid'ah. Y yo aconsejo a los hermanos que si alguien, o sea, de los hermanos en Latinoamérica, si conocen los hermanos o hermanas que han tomado shahada con los sufis o con alguien de esa secta desviada, pues que aconseja a esa persona con el Corán y la Sunna. Esperamos que escuchen y entienden y se alejan de ese desvío. Pero aquellos que ya tienen muchos años en ese desvío y quieren predicar ese desvío y defender ese desvío, aléjense de esa gente completamente. No discuten con ellos, no hagan ningún debate con ellos, no hablen con ellos, no se junten con ellos, aléjense de ellos, apártense de ellos y abandona la compañía de esa gente, porque esa gente es desviada y es de la gente de bid'ah y no es de la sunna ni la práctica de los sahaba o los imams de la sunna de esas primeras 3 generaciones tener esa compañía o acompañar o tener compañeros de las sectas desviadas. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y de la práctica de los sahaba alejarse y apartarse de la gente de desvío, la gente de innovación y la gente de extravío. Así que es algo que es muy importante, ya Juan, entenderlo. No solo decir, pero es de buena onda y tiene un carácter bueno y mashallah, pues ayuda y apoya a la comunidad y no sé qué y me ha ayudado y no es Juan. Un cristiano puede ayudarte, un judío puede darte un regalo, un budista puede tener un carácter bello. Eso no quiere decir que va a ser tu compañero, va a ser tu amigo. Igualmente, la persona solo porque él se llama Ahmed, o se llama Abdullah, o se llama Abdurrahman, o se llama Fátima, o se llama Khadija, solo por esa razón no quiere decir que es tu hermano en din. El hermano en din, ya Juan, es la gente de la sunna, es la gente de imán, es la gente de tawhid. La gente de la sunna ellos son tus compañeros, ellos son tus hermanos, ellos deben ser tus amistades con quien andas y sales y visitas. Naam. Así que ten cuidado, ya Juan, tengan cuidado con eso. Menciono eso del ihsan porque es algo que alguien me preguntó y pensé que era un beneficio y algo bueno para que los hermanos y hermanas, si es que lo escuchan. El ihsan es de 2 partes. El ihsan para Allah es actos de adoración que se dirigen a Allah subhanahu wa ta'ala en perfección. O sea, perfeccionar los actos de adoración para Allah es ihsan para Allah. Y hacer buenos actos de piedad a la creación es ihsan para la creación. No es actos de adoración para ellos. Nunca. Jamás. Espero que sí. Está claro, ya Juan, barakallahu fikum. Y pues con eso terminamos la clase de hoy, ya Juan, barakallahu fikum. La clase es un poco corta, pero alhamdulillah, barakallahu fikum. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا اخوان، جزاكم الله خيرا، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.